Pues hicimos como un simulacro de como si estuviéramos trabajando, haciendo prácticas, si hubiera pasado un atraco o el jefe nos deja solo o nos deja con el cargado y nos pide alguna cosa o algo que no podemos hacer o así. Ver los pros y los contras de lo que puede pasar en situaciones así. Com seria una entrevista? O com seria que un client vinguessi a una tenda, que tu ets el dependent o tu ets el client i per veure com nosaltres reaccionaríem amb això? En verdad, con que nunca había trabajado, pues nos van como familiarizando al trabajo para acostumbrarnos a trabajar y demás. He estat mirant diferents tendes on podríem fer els jocs de pràctiques. Ho hem trobat bastant interessant, hem vist bastantes i ja ens estem preparant per als jocs de pràctiques que ja tenim així posats. Pues sabemos qué hacen y dónde están y los horarios, cómo llegan. Vas allà, per exemple, a la pàgina web, mires on està cada cosa, o sigui, què és el que fan exactament, i això pot ajudar a posar-te en el joc quan vagis allà i ja diràs, vale, això era que ho feien així, això també ho feien així, i seria com més senzill. Bastante difícil porque últimamente las empresas están bastante apretadas, no hay trabajo y hace tener una buena formación para que te cojan. Ayudándoles o motivándoles a seguir estudiando o ayudarles a que encuentren una motivación para seguir estudiando o que vengan aquí a hacer prácticas o así, pero que no se queden en casa y nada haciendo cosas.